Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia Ciencia e Ingeniería de los Materiales. El equipo está compuesto por Arredondo Cuervo Luis Antonio, Gastelum Elizaldo Luis Fernando, Meléndez Vega Pamela y su servidor Abril Rosas José Pedro. El tema principal que nosotros vamos a llevar es el de conductividad térmica. En esta video o exposición, nosotros lo que vamos a hablar, pues como dije anteriormente, el tema principal es conductividad térmica y el subtema es coeficientes y propiedades termofísicas, que este lleva unas varias ramas que ahorita más adelante las veremos. Pero en primero empecemos por lo primero, ¿qué significa el tema? ¿Qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica se refiere a la habilidad intrínseca de un material de transferir o conducir calor. Es uno de los tres métodos de transferencia de calor. Los otros dos creo que todos los conocemos, que es convección y radiación. Son los más conocidos, los más hablados que nosotros ya seguramente hemos escuchado. Siguiente. Aquí están los 7 ramas, 7 subtemas del subtema, ya se podría decir, que les mencioné anteriormente. El número 1 es coeficientes de conductividad térmica, el número 2 calor específico, el número 3 entalpía, el número 4 viscosidad, el número 5 número de Prandtl, número 6 calor latente, número 7 calor sensible. Yo les hablaré sobre los coeficientes de conductividad térmica. El coeficiente de conductividad térmica, lambda, es la unidad de medida que expresa la cantidad o flujo de calor que pasa a través de la superficie de un material. Y en extensión infinita, caras plano paralelas y espesor unidad, cuando entre sus caras se establece una diferencia de temperaturas igual a la unidad en condiciones estacionarias. Su fórmula es R igual a E sobre lambda, donde E es el espesor del material, lambda conductividad térmica del material. Esto depende de cada material. Y aquí vemos una tabla donde nos presenta los coeficientes de conductividad térmica de cada material. Por ejemplo, tenemos el aire, tenemos el vidrio, la madera pesada, tierra con paja, concreto, acero y entre muchos otros. Y aquí nos muestra su coeficiente. El calor específico, entre paréntesis CP y CV. Siguiente. Los calores específicos a presión y volumen constante de un gas ideal son funciones de la temperatura únicamente. Para que un gas ideal, no, un gas ideal cumple la relación que está aquí escrita. Cp menos Cv es igual a R, que R es la constante del gas ideal. ¿Y cómo calculamos el calor específico, no? Aquí tenemos la fórmula base, que es la de Q, que es calor añadido, igual a C por M por el cambio de temperatura, siendo C calor específico, M masa y pues el cambio de temperatura. Y la fórmula despejada es la que se encuentra a la derecha, de fondo negro, que es calor específico es igual a calor añadido entre masa por cambio de temperatura. Siguiente. Las siglas que mencioné anteriormente de CV y CUP, la sigla CV significa calor específico a volumen constante. Esto significa que es la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia, cuando el volumen es constante. Y podemos ver la fórmula ahí abajito, que dice que CV es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura cuando está a un volumen constante. Y la sigla de CP significa calor específico a presión constante. Quiere decir que es la energía requerida para hacer exactamente lo mismo que CV, pero en vez de volumen, en esta es cuando la presión es constante. Y la fórmula dice, esta es la de la parte de abajo, que dice que CP es igual a la derivada de la entalpía específica con respecto a la temperatura cuando se está a una presión constante. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la entalpía. La entalpía se trata de un tipo de medida que nos señala la cantidad de energía que tiene contenida un cuerpo o sistema que tiene un determinado volumen. Este se encuentra sometido a una presión y se puede intercambiar con el entorno. La entalpía también de un sistema pues se representa con la letra H y es una variable que indica una cantidad de energía
Por lo tanto, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, se expresa en julios, aunque la cantidad de calor también puede encontrarse expresada en kilocalorías. También, pues, la entalpía se conoce como entalpía absoluta o cantidad de calor. También podemos decir que la entalpía es igual a la energía interna que tiene un sistema más la presión por el volumen del mismo sistema. También la entalpía abarca en sí no solo la energía interna del sistema, sino también la energía almacenada en el medio ambiente del sistema. Disminuyendo su volumen, la entalpía integra una porción de energía pasable que se extrae en forma de calor de ese sistema. Y pues como podemos ver en la imagen de la izquierda está una fórmula que es cómo obtenemos pues la entalpía, que es H es igual a U más P por V, donde pues como ya comenté anteriormente, H es la entalpía, U es la energía interna, P es la presión del sistema, V es el volumen del sistema. Y en las imágenes de la derecha podemos observar cómo se puede obtener la entalpía. Son unos claros ejemplos. Siguiente. Otro punto es la viscosidad. Bueno, siguiente. La viscosidad es una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir pues deformaciones graduales producto de pues tensiones cortantes o tensiones de tracción. También un punto que me gustaría decir es que todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas pues generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. También quisiera decir que los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o también llamados superfluidos, que son los fluidos en los que la fricción es nula, o sea, es decir, que pueden fluir interminablemente. También otro punto es que los líquidos viscosos pues no generan ninguna salpicadura, ya que se componen por varias capas de materia que tienden a mantenerse juntas entre sí, incluso entre la presencia de fuerzas externas. Y ahí hay dos imágenes sobre la viscosidad que se pueden observar. Sí. Existen dos tipos de viscosidad. La primera es la dinámica y la segunda es la cinemática. A estos también se le pueden sumar la extensional y la aparente, pero en este caso solo vamos a hablar sobre la dinámica y la cinemática, porque son los más importantes ahorita, en este momento. La primera, la viscosidad dinámica, o también llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. Este se mide según el Sistema Internacional en pascales por segundo. También esta depende de la temperatura, es decir, a mayor temperatura, menor viscosidad. Y su símbolo es el que está ahí, con eso se representa la viscosidad dinámica. La segunda es la viscosidad cinemática, que en un fluido a temperatura constante se calcula dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Número de Prandtl. El número de Prandtl, mejor como PR, es un número dimensional llamado así por el físico alemán Ludwig Prandtl, definido como la relación entre la difusividad del momento y la difusividad térmica. Su fórmula es PR igual a velocidad de difusión viscosa sobre velocidad de difusión térmica. Esto es igual a viscosidad cinemática sobre difusividad térmica. Y es igual también a viscosidad dinámica sobre densidad del fluido sobre conductividad térmica del fluido sobre el producto de calor específico del fluido tomado en consideración sobre densidad del fluido. Y esta simplificada es igual a viscosidad dinámica por calor específico del fluido tomado en consideración sobre conductividad térmica del fluido.
Calor latente. El calor latente se manifiesta durante el proceso de cambio de fase a presión y temperatura constante cuando se le suministra o retira energía en forma de calor a una sustancia. Durante este proceso es cuando se pasa de una fase a otra. Por ejemplo, la condensación es cuando una sustancia pasa de vapor a líquido. A pesar de que durante este proceso la sustancia está cediendo energía de forma de calor, su temperatura se mantiene constante. El calor latente se divide en calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Si se suministra calor que produzca un cambio de fase de sólido a líquido, estamos hablando de calor latente de fusión. Y si se suministra un calor que produzca un cambio de fase de líquido a gas, estamos hablando de calor latente de vaporización. En la imagen de abajo vemos un ejemplo de calor latente de fusión, ya que se está suministrando una energía en forma de calor, produciendo un cambio de fase de sólido a líquido y mantiene la temperatura del hielo y del agua derretida constante. Calor sensible. El calor sensible se presenta cuando existe una diferencia de temperaturas entre dos o más sistemas termodinámicos. Aquí no se presenta un cambio de fase. Esto provoca que exista una transferencia de energía de forma de calor del sistema de mayor energía al menor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de el sistema de mayor energía es la taza, que se está transfiriendo el calor al sistema de menor energía, que son las manos. Cuando se llega a un equilibrio térmico, que se igualan las temperaturas, deja de existir transferencia de energía en forma de calor. Aquí podemos ver todas las referencias que nosotros usamos para llevar a cabo nuestra investigación. Siguiente. Esto fue todo por nosotros, pero no, esto no acaba aquí. Aquí acaba el video, pero en clase vamos a hacer la actividad de Kahoot con participación de nuestros compañeros. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Nosotros fuimos el equipo 1 conformado por Luis Fernando, Luis Antonio y Pamela y José Pedro. Gracias por su atención.